Así sí se ve. Sí se ve en mi pantalla. Hola. Sí, se ve bien. Ya. Sí, se ve. Y por si acaso, si tienen alguna pregunta o alguna duda, yo no voy a estar viendo porque estoy presentando toda la pantalla y voy a estar aquí con el cursor. Entonces, cualquier cosa, hablen nomás. ¿Ya? Entonces, como ustedes saben, biología es una materia que, al igual que morfo y química, va por semanas y tiene su programación semanal. Entonces, el propósito de esta clase es cubrir con la primera semana. Entonces, siempre se comienza con un poco de lo de que es teoría celular. Vamos a hablar primero de 3 científicos de los que habla Saladín, ya que el libro por lo que es biología es Saladín. Entonces, de ahí nos vamos a guiar. Para morfo tengo entendido que ha cambiado al Tórtora. Entonces, la citología es el estudio científico de las células. ¿Cómo lo enlazan? Ambos comienzan con C, pero yo siempre enlazo siempre la parte de cito con célula. Y eso ya es como que se tiene que dar así para toda la carrera. En el caso de Robert Hooke, que es el que está aquí, él, nacido en 1663, aunque eso de las fechas no le suelen preguntar, ¿cuál fue el descubrimiento que él hizo? Pues él lo pudo observar las paredes de las celdas de un corcho. Por eso está puesto aquí la parte hacia el microscopio. Entonces de ahí salió la palabra cellulae, que es de donde se basa la palabra célula, que se refiere a lo que son pequeñas celdas, como entre comillas, porque de ahí lo sacó, de ahí se inspiró. Ahora, 2 siglos después, Theodore Schwann fue el que pudo estudiar en más amplia gama los tejidos de diferentes animales y pudo concluir que todos los animales están hechos de células. Ahora, continuando con más esta parte de los científicos, como ya lo dije, él pudo descubrir, Theodore Schwann, que todos los animales están hechos de células, y también aquí es donde empieza lo de la generación espontánea. Pues, ¿qué pasa? Que habían ciertos biólogos que creían que las células derivaban del líquido corporal inerte, o sea que algo que no tiene vida salía a la vida. Sin embargo, esto pudo ser desacreditado. ¿Alguien sabe quién fue el científico que desacreditó la generación espontánea años después? Pasteur. Sí. Pues bueno, como muy bien lo acabas de decir, fue Louis Pasteur en el año 1859, que él lo que estableció fue que las células solo se forman a partir de otras células, no puede venir un objeto inerte como tal. Y estos avances que también se dieron, por ejemplo, lo que es la bioquímica, fueron los que permitieron desarrollar la teoría celular moderna, que a eso es lo que voy. Esto es lo que acabo de decir, por si acaso. Pues la teoría celular moderna va a tener 5 postulados. Por si acaso están en orden, es 1, 2, 3, 4, 5. Yo cuando vi el pre, vi con la doctora Yanina, ella sí los preguntaba en orden, entonces para que lo tomen en cuenta. El primero de estos, he tratado de resumirlos un poquito, es el que todos los organismos que están compuestos de células y de productos celulares. O sea, básicamente parecido a lo que dijo Pasteur. Toda célula da otra célula. Ahora, el segundo es de la célula, es la unidad funcional y estructural más simple de la vida, o sea, no hay más pequeño que eso. El tercero es que la estructura de un organismo y sus funciones son por la actividad de las células, o sea, toda la estructura del organismo y todo lo que ese organismo hace como tal viene de la actividad de cada una de sus células. Como cuarto, vamos a tener que las células solo se forman a partir de células preexistentes, o sea, no pueden venir de materia sin vida, al igual que ya lo dijimos antes. Y el último es que las células de las especies tienen similitudes fundamentales como sus componentes químicos y sus mecanismos metabólicos. Aquí creo que lo que más importa es que se sepan cada uno de ellos y se los sepan en orden, porque como dije, al menos yo que vi con la doctora Yanina, ella sí nos los pedía en orden. Ahora, ya continuando un poquito con lo que son las formas y los tipos de células, vamos a ver las formas de cada uno de ellos y más o menos en dónde se encuentran. Igual al final les he dejado un cuadro en donde hay ejemplos de cada uno de ellos. En primer lugar, las escamosas se caracterizan por ser delgadas y planas. Yo le explico como que simplemente son más largas de lo que son altas. Y también se las puede llamar pavimentosas. Ahí dice que también el núcleo puede parecer como un huevo frito, como lo pueden ver aquí. Lo voy a señalar con el cursor. Ahora, ¿en dónde solemos encontrar este tipo de células? Lo cual también es bastante preguntado. Es en el esófago y en la piel, específicamente en la epidermis. Ahora, continuando con lo que son las células cúbicas, estas aquí
pues se explica por su nombre. Forman cuadrados, o sea, tienen el mismo alto que el mismo ancho. Sin embargo, igual cuando lo suelen ver a veces en el microscopio, cuando ya estén en ciclo, no se ven tan cuadradas que digamos, ni tan cúbicas que digamos, pero bueno, un ejemplo de estos, donde se puede encontrar este tipo de células cúbicas, son las células hepáticas, esas son cúbicas. Entonces, como lo pueden ver aquí, mismo alto que ancho. Continuando con las células cilíndricas, estas en cambio van a ser más altas de lo que son anchas. ¿Y dónde lo podemos encontrar? Lo podemos encontrar en el recubrimiento de órganos como el estómago y los intestinos, en diferentes partes del intestino, incluyendo el delgado y el colon o intestino grueso. Luego vamos a tener lo que son las poligonales, que son células bastante irregulares y tienen de 4 o 5 lados. Aquí no está escrito, pero estas células poligonales las pueden encontrar también en lo que es el urotelio o en el epitelio de transición, en lo que es, por ejemplo, la vejiga. Luego las células estrelladas, estas van a tener varias terminaciones en punta, como pueden ver aquí en la imagen que lo estoy señalando, y estas se proyectan del cuerpo de la célula, o sea, salen del cuerpo de la célula hacia afuera. Y algunos ejemplos de células que tienen esta forma son, por ejemplo, las neuronas. Luego las que son esféricas u ovoides, estas aquí, bueno, al igual que las cúbicas, se explican por sí solas el nombre, y algunos ejemplos de estas pueden ser los leucocitos o los glóbulos blancos que se encuentran en la sangre. Por ejemplo, aquí está el dibujo, este es del libro, y esta es un frotis sanguíneo, y aquí podemos ver un leucocito y aquí otro. Ahora dirán, bueno, pero aquí también tengo glóbulos rojos, los glóbulos rojos son esféricos. Pues no, los glóbulos rojos, como aquí lo pueden ver, tienen forma discoide, o sea, en forma de discos. Glóbulo rojo o eritrocito, es lo mismo. Y luego las que son fusiformes, en cambio, son en forma de aguja. O sea, sus esquinas va a ser alargado y van a tener esquinas como en punta. Y eso se puede ver muy claramente en lo que son las células del músculo liso. Y finalmente las fibrosas, que son bastante largas y delgadas y en forma de hebra, se encuentran bastante en lo que son las fibras musculares, pero no en el músculo liso, sino en el músculo esquelético. Entonces, ahora sí, aquí les he dejado un cuadro en el cual pueden ver el nombre, o sea, el tipo, la fórmula de la célula y en qué órgano lo pueden encontrar. Como le había mencionado aquí, la escamosa en lo que es el esófago, en la epidermis, la cuboidal en lo que es las células hepáticas, la cilíndrica en el estómago, en el intestino, la estrellada en las neuronas, la poligonal en el epitelio de transición o urotelio en la vejiga, la esférica en los glóbulos blancos leucocitos, la discoide en los eritrocitos, la fusiforme en el músculo liso y la fibrosa en el músculo esquelético. Sí, suelen preguntar a veces como que, dígame la forma, descripción de la forma y en dónde la puedo encontrar. Entonces, eso es súper importante. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, continúo. De ahí algo que es muy importante destacar, no he puesto todo, sin embargo, lo más importante de esta imagen que hay que entender es que la unidad de medida más útil para poder designar los tamaños de las células es el micrómetro, o UM, que está puesto aquí. Yo digo que es UM, pero bueno, es así se ve como escrito. Ahora, para lo que son los componentes básicos de la célula, ¿por qué menciono solo el citoplasma y está subrayado? ¿Por qué? Porque es el líquido que va entre el núcleo y la membrana, y ahí es donde se van a contener todos los otros componentes básicos de la célula, que en esos tenemos las fibras, los túbulos, los conductos, el citoesqueleto y las demás organelas. Entonces, si estamos hablando de líquido que está en la célula contenido, ese va a ser un líquido intracelular. ¿Por qué? Porque estamos dentro de la célula. Intra adentro, celular, pues de célula. Entonces, por eso aquí he puesto el ejemplo. ¿Y por qué hago la diferencia? Porque también hay un líquido que es extracelular, o sea que se encuentra afuera de la célula. Y este se divide en dos. Vamos a tener el líquido intersticial, que ese es el que hay entre los espacios entre las células. Por eso lo señala aquí, o sea, todo lo que está afuera de la célula y está entre una célula y otra es líquido intersticial. Y de ahí el otro líquido extracelular va a ser el plasma, que se encuentra en la sangre. Ahora, ya hablando un poquito más de membrana, la membrana plasmática va a tener un grosor de 7,5 nanómetros. Esta aquí es unitaria de la superficie de la célula. Entonces, aquí he puesto la membrana
Este es el núcleo, esta es la membrana del núcleo. Sino que yo quiero que vean que aquí está la membrana, el núcleo, entonces todo lo de acá que es, pues va a ser citoplasma. Ahora, ¿cuáles son las funciones de la membrana? Porque para algo tiene que servir, no puede estar ahí solo porque sí. En primer lugar, define los límites de la célula. O sea, todo lo que la membrana rodea va a ser la célula. Todo lo que está fuera de eso, pues ya no es esa célula como tal, esa unidad de esa célula. También va a regir interacciones con otras células, que ya lo veremos un poquito más en lo que es proteínas de membrana. Y va a controlar el paso de materiales, como por ejemplo con las proteínas de conducto, que ahorita las vamos a ver. Ahora, ya hablando de los lípidos de la membrana, porque son muy importantes porque van a ocupar la mayor cantidad pues, de lo que va a ser la formación de la membrana plasmática como tal. ¿Por qué? Porque el 98% va a ser formado por lípidos. Ahora, no es que es un solo lípido, se va a subdividir en tres. 75% de este 98, o sea, sale de ahí, 75% de todos los lípidos de la membrana van a ser fosfolípidos. Ya vamos a hablar de cada uno de ellos. Lo que quiero es que se entiendan los porcentajes. O sea, de todos los lípidos, en total, 75% son fosfolípidos. Luego, 20% de todos los lípidos en total va a ser colesterol. Y 5% de todos los lípidos son glucolípidos. ¿Ya? Ahora, la membrana, ese otro 2% que forma la membrana, van a ser proteínas. O sea, la mayoría son lípidos y solo un 2% es proteínas. Pero ¿qué pasa aquí? Esto a veces resulta un poco confuso. El 50% del peso de la membrana corresponde a proteínas. Y me dirás, bueno, pero el 98% son lípidos. Sí, pero lo que pasa es que las proteínas pesan más. Entonces las proteínas van a dar el 50% del peso de la membrana. Sin embargo, la mayoría de la membrana está formada por lípidos. No sé si entendió esa parte para poder repetirla. No, está todo claro. Igual no sé si dejamos a pasar las diapositivas al final de la clase. Creo que sí, Carlito se las pasa. Y si no yo. Pero es para que tengan la idea. Si está claro, continúa. ¿Puedes repetirlo, por favor? Ya. Quiero que se entienda que la membrana plasmática va a estar compuesta por lípidos y proteínas. 98% van a ser lípidos. De ese total de lípidos, se van a subdividir en tres. Del total de los lípidos. 75% de ese total de lípidos son fosfolípidos. 20% del total de lípidos es colesterol. Y 5% del total de lípidos es glucolípidos. Luego, ya ese es el 98% de la formación de la membrana, pero el otro 2% son proteínas, ¿ya? La mitad del peso de toda la membrana van a ser las proteínas, la mitad, por eso 50%. O sea, esto hablamos del peso, esto hablamos de cuánto compone la membrana. O sea, una cosa es lo que compone la membrana y otra cosa es lo que le da el peso. Hay que diferenciarlos. No sé si ahí de pronto se entendió un poquito mejor. Sí, gracias. Ya. Ahora, primero vamos a hablar de los fosfolípidos. Los fosfolípidos van a ser moléculas anfofílicas. ¿Qué significa eso? Que van a tener una parte hidrófila y una parte hidrofóbica. ¿A qué me refiero con hidrófila? Significa que sí tolera el agua. Hidrofóbica significa que no, la aleja. Entonces, ¿cuál va a ser esa parte hidrófila? Pues va a ser la cabeza, que va a ser de fosfato. Y la hidrofóbica va a ser la cola, que la cola va a ser el lípido como tal. Por eso es un fosfolípido. Fósforo del fosfato, que es la cabeza, y el lípido, que son las colas, ¿ya? Que son dos. Luego vamos a tener la molécula de colesterol. ¿Cuál es la función de esta molécula de colesterol? Pues va a mantener fijas a los fosfolípidos, o sea, ayuda a sostenerlos. También ayuda a endurecer la membrana. ¿Y a qué me refiero con endurecer la membrana? Que a mayor concentración que vaya a haber de colesterol, va a volverse un poco más líquida la membrana plasmática. ¿Ok? Y ahora con los glucolípidos vamos a tener que va a ser la unión de un fosfolípido y una cadena corta de carbohidratos. Por eso el gluco corresponde a los carbohidratos, lípido al fosfolípido, y este también va a ayudar a formar lo que es el glucocáliz, que ya lo va a explicar más adelante Carlitos. Ahora sigue las proteínas de membrana.
Las proteínas de membrana se van a dividir en dos, en estructurales y en transmembrana. Las estructurales son las que se insertan en la bicapa de fosfolípidos o la atraviesan. En cambio, las transmembranas van a cruzar por completo la membrana. O sea, háganse la idea, voy a hacerlo con la mano porque no puse la imagen, háganse la idea que las estructurales están por encimita, ¿ya? O sea, no van a atravesar por completo la membrana. En cambio, las transmembranas es como que aquí están los fosfolípidos, fosfolípidos, fosfolípidos y atraviesa. Y aquí está el ejemplo. ¿Por qué? Porque las estructurales, como pueden ver, hay periféricas y hay ancladas al citoesqueleto, y si ven que o están por afuera, o sea, no se la atraviesan por completo la membrana, o están por dentro. O sea, lo que quiero que entiendan es que en las estructurales no atraviesan la membrana y las transmembranas sí, la atraviesan por completo, como por ejemplo las de conducto. Creo que sí. Sí ven, atraviesa la membrana. Estas serían transmembranas. ¿Ya? Entonces voy a volver a esta parte de aquí, porque las estructurales se van a subdividir en dos. O sea, las proteínas de membrana se dividen en dos, estructurales y transmembranas. Y las estructurales se subdividen en otras dos, que van a ser las periféricas, que se van a adherir a una cara de la membrana, y las del citoesqueleto, que creo que es el tema que les toca ver la próxima semana. Ahora, con las proteínas de membrana, estas aquí también son clasificadas por las diferentes funciones que tienen. Entonces, en primer lugar, vamos a tener al receptor, luego a las enzimas, luego a los conductos iónicos de compuerta, los marcadores de identidad celular y las moléculas de adherencia celular o CAM. ¿Ya? En primer lugar, el receptor. El receptor, ¿cuál es su función? Va a fijar mensajes químicos para que puedan ingresar a la célula, porque no es que ellos pueden entrar libremente a la célula, necesitan a alguien que les permita entrar, y ese de ahí va a ser el receptor, que es una proteína de membrana. Por ejemplo, como qué mensaje químico, por ejemplo, la adrenalina, creo que es el ejemplo que hay en el libro. Ahora, cada receptor, o sea, cada una de estas proteínas van a dejar entrar un mensaje químico diferente. ¿Ok? O sea, no es que solo una de estas de aquí va a dejar entrar a cualquier mensaje químico, es específico. Ahora con las enzimas. La enzima de lo que se ocupa va a ser de la digestión de macromoléculas. ¿A qué me refiero con macromoléculas? Al almidón, o sea, estamos hablando de la parte de los carbohidratos, a las proteínas y a los lípidos o, como nosotros los conocemos más coloquialmente, las grasas. También estos ayudan a producir segundos mensajeros y ayudan a desdoblar hormonas. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver que llega el mensaje químico y hace lisis. O sea, las enzimas ayudan a la digestión, a que se vayan descomponiendo las moléculas. Luego las proteínas de conducto, estos aquí van a permitir el paso de, por ejemplo, agua y solutos. Ahora, estos conductos pueden ser, siempre estén abiertos o que sean de compuerta, o sea, que dejan pasar cosas específicas. Van del medio extracelular al intracelular, como pueden ver aquí los dos ejemplos. Ahora, estas compuertas responden a tres diferentes estímulos. No es que por ahí solo entró agua, solo entró solutos y entra lo que sea. No, responden a estímulos y por eso es que se abren. O sea, están cerradas y se abren dependiendo de estos tres estímulos. El primero, que es el ligando, que son básicamente mensajes químicos, como puse el ejemplo de la adrenalina. Luego, el voltaje, que es por un cambio del potencial eléctrico de la membrana, y finalmente la mecánica, que puede ser por tensión física, como por ejemplo estiramiento o presión hacia la célula, que va a poner esa presión en la membrana como tal. O sea, son tres, tienen que quedarse con el ligando, voltaje y mecánico, y qué significa cada uno. Ahora tenemos el marcador de identidad celular. Estas proteínas son las que forman el glucocáliz como tal. Y va a ser una etiqueta de identificación. ¿A qué me refiero? Que estas son las que van a permitir al cuerpo saber que la célula es suya. ¿Ya? Esto es bastante útil, por ejemplo, en lo que es trasplantes, pero eso lo van a hablar un poquito más en lo que es glucocáliz. Pero lo que quiero que se quede es que el marcador de identidad celular van a ser como una etiqueta de identificación, para que el cuerpo sepa que esa célula es suya. Y finalmente, para las proteínas de membrana vamos a tener las moléculas de adhesión celular. Estas lo que hacen, como le dice su nombre, adhesión, van a unir una célula con otra célula. Ahora, hay excepciones para esta molécula de adhesión celular, esta proteína de membrana. ¿Cuáles son las excepciones? Por ejemplo, los glóbulos rojos, las células cancerosas y el óvulo y el espermatozoide.
esto ya le toca a Carlitos. No sé si hay alguna pregunta o duda o quieren que repita algo antes de que siga Carlitos. ¿Puedes explicar la parte de las excepciones? O sea, explicar un poquito mejor? Ya, o sea, a lo que me refiero es de que, por ejemplo, en el óvulo y en el espermatozoide, estas son células completamente diferentes y tienen que unirse para poder formar, cuando ya vean embrio, lo que va a ser, pues, en un futuro el embrión, luego el feto, luego el bebé. Entonces necesitan una como que buscar a la otra y luego unirse, entonces eso lo hacen por medio de las moléculas de adhesión celular. Bueno, no sé si hay otra pregunta aparte de eso. Si no, dejo de presentar para que siga Carlitos. Y Bilu, en el chat pusieron de que si puedas repetir lo de los estímulos. Ah, lo de la de compuerta. Ups, ya dejé de presentar. Hablan de las proteínas de conducto. Sí, Yo creo que sí. Ajá, sí, eso. ya, sí, sí. O sea, lo que me refiero es de que ya, son tres. El ligando son mensajes químicos, como por ejemplo lo di con el ejemplo de lo del receptor. Ahora, también va voltaje, ¿a qué me refiero con cambio de potencial eléctrico? Es que no sé si se puede explicar eso porque aún están en el pre, lo del potencial de membrana. No sé cómo ponerlo. O sea, míralo, mira, los canales que son tipo así, por compuerta, y son hechos por un estímulo, por un ligando, ponlo como que tipo, tenemos una puerta, ¿no? O sea, ya digamos que está totalmente cerrada. Entonces, ¿cómo se activan estas compuertas? ¿Cómo se abren? Entonces, sí o sí van a necesitar una llave para poder abrir estas compuertas, ¿ya? Entonces, estos canales o estas, bueno, si estos canales o estas compuertas que permanecen cerradas van a necesitar un estímulo, o sea, o van a necesitar esa llave. Entonces, una vez que esa llave entre a lo que viene a ser esa compuerta se abre, ¿ok? Y a lo que se abre esa compuerta, este, pasa lo que viene a ser los iones, pasan todo lo que tengan que pasar por esa compuerta, y una vez que quiten la llave, otra vez la puerta se cierra, ¿ok? Entonces a eso se refieren los canales que son por ligando o también por estímulos, porque también existen canales que simplemente se abren y cierran dependiendo la cantidad de cosas que haya de un lado y el otro lado, ¿ok? De la membrana. Es decir, que no necesitan un estímulo, no necesitan un receptor, no necesitan una señal para activarse, ¿ok? Pero hay otros canales que sí o sí necesitan que te digan, oye hermano, mira, necesito que dejes pasar a este pelado. Por favor, déjalo pasar y coge y lo deja pasar. ¿Ok? No sé si ahí se entiende un poco. Ya listo. Y bueno, la parte del marcador va ligado un poquito con lo que vienen a ser los cocales. Ya te lo explico ahorita, ya. Ya ahorita te explico eso de los cocales, ya. Y la mecánica, ya escúchame, eso es otro tipo de otro tipo de canales, ya. Para serte específico, porque igual eso es algo que se estudia en tercer ciclo. ¿Cuáles son los receptores que son por mecánica? Mira, por ejemplo, nosotros en el oído tenemos ciertos cilios que son inmóviles. Estos cilios inmóviles, al momento en el que bueno, al momento en el que detectan como un cambio de desequilibrio, estos cilios tienden a inclinarse. Cuando se inclinan, estos cilios tienen como una proteína que es como una especie de soga. Póntelo a pesar, póntelo así. Ponte que el cuerpo tiene un desequilibrio hacia la izquierda. Entonces, ¿qué es lo que hace? Estos cilios jalan hacia el lado contrario estas proteínas y es como que destapan o como que abren el canal. Por eso se dice mecánica, ¿ya? Porque no es como que tipo
viene un mensaje o viene algo químico y le dice, hermano, ábrete, sino es que mecánicamente, por movimiento, lo abren. Es como cuando estuvieras destapando algo y cerrando algo, lo mismo. Solo que esta vez no es como que llega una señal y gracias a la señal se abre, sino es que literalmente hay algo que lo abre y lo cierra. Por eso es mecánico. ¿Ok? Bilu, están preguntando sobre los tipos de proteínas. Creo que están hablando sobre los de transmembrana y los estructurales. Ya, espera. Sí, o sea, se dividen en dos. Ya, las proteínas de membrana como tal hay estructural y transmembrana. Estructurales significa que están insertadas en la bicapa de fosfolípidos. Puede ser que estén afuerita o adentro. Pero en cambio los transmembrana cruzan la membrana, o sea, la atraviesan, como si tú, me invento, metieras un cuchillo a través de una fruta. Ya, esa sería transmembrana. Atraviesa por completo esa bicapa de fosfolípidos. En cambio, la otra está como que por encimita. Y la estructural se va a subdividir en dos. O sea, o va a estar periférica, o sea, se va a adherir a una capita, como por ejemplo por arribita, y las que son ancladas al citoesqueleto, que eso ya, citoesqueleto es otra clase. Solo tienes que ver que se subdividen en dos y las estructurales de nuevo se dividen. ¿Todo claro, chicos? Lo de la adhesión celular, yo lo voy a explicar por si acaso, hermano. Dame que, cuando vaya al Rococalis, te explico lo de la adhesión celular. Para que ahí lo vas a entender un poquito mejor. Este, ¿Tienen alguna otra pregunta, chicos? ¿Todo claro? Entonces, ¿alguien sabe a la final qué tipo de lípido está en un mayor porcentaje en lo que viene a ser la membrana celular? El fosfolípido. ¿Ok? Ángela y Leslie, 1 y 1. Vamos a ver cómo terminan las cositas, ¿ya? Bueno, chicos, yo les voy a explicar esta parte que es parte, cualquier cosa, cualquier duda pueden interrumpirme por si acaso, porque no voy a poder estar viendo el chat, pero yo les voy a explicar esta parte, lo que viene a ser segundo mensajero, ¿no? Que entra en lo que viene a ser el tema de las proteínas, porque todo este proceso de segundo mensajero es gracias a las mismas proteínas. Pero lo que quiero que entiendan es que primero, ¿qué es un segundo mensajero? Es prácticamente lo que hemos estado estudiando, de lo que yo les expliqué, de que para que un receptor se abra tiene que venir una señal y esa señal es una proteína y es como que una llave que le dice a esta puerta ábrete y cuando este estímulo termine la puerta se cierra, ¿no? El proceso de segundo mensajero es un proceso que la mayor parte del cuerpo humano lo usa en funciones en los cuales se necesita un periodo más largo de tiempo, ¿ya? Por ejemplo, la contracción de los vasos sanguíneos para regular la presión arterial es algo que como que tipo es más prolongado, no es algo como que solo se contrae ya el vaso sanguíneo, el músculo liso, no, ¿ya? Entonces, ¿cómo ocasiona todo lo que nace todo el segundo mensajero? Va a empezar primero que un mensajero, que se supone que es el primer mensajero, ¿ok? Va a llegar hacia un receptor, o sea, es decir, una proteína llega hacia otra proteína, valga la redundancia. La llave, que es una proteína, llega hacia el receptor, que es la puerta, y se unen, se fusionan y hacen un mensaje. Esta puerta está anclada a una proteína denominada proteína G. Ojo con esto. En este proceso de segundo mensajero se usa la proteína G. No todos los segundos mensajeros tienen la proteína G, solo que el libro te pone este ejemplo. Te pone el ejemplo de la proteína G con la MP ciclasa o la CAMP, que es la que veremos. Ok, pero volvemos al inicio. Llega una señal, llega una llave, se une a la puerta, es decir, viene un mensaje, se une al receptor, se fusionan y esta puerta estaba, por así decirlo, anclada o estaba fusionada a una personita, que es la proteína G. Entonces, cuando se activa la puerta, digamos que le llega la carta al buzón y la personita que está al lado del buzón coge, abre el buzón y lee el mensaje. ¿Y qué dice el mensaje? Es decir, te coge y te dice, tienes que ir a comprar, tienes que darle tirar un dinero al banco. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace la proteína G? Va al banco. O sea, es decir, la proteína G, que es una proteína, va hacia otra proteína. Es decir, va a ser una enzima en realidad, que es la de nilato ciclasa. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el primer paso es que un mensajero, como la adrenalina,
que es bueno, no es una enzima, es un neurotransmisor, ¿ya? Que va y coge y activa el receptor en la membrana plasmática. El receptor está activado y le dice a la personita, tienes que ir al banco, la proteína G es la personita, y la proteína G va y va hacia el banco, que hay una enzima. En este caso es la adenilato ciclasa, ¿ok? Que puede ser otras enzimas, por si acaso. O sea, estos segundos mensajeros hay 1 millón de segundos mensajeros y 1 millón de otras cosas más. Solo que el libro te lo pone con este ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? La proteína G se desplaza por todo el citoplasma y llega hacia la enzima y va a causar lo que viene a ser el tercer paso. Este tercer paso, ¿qué es lo que hace? La personita llega al banco, que viene a ser la dinatociclasa, activa la enzima, la dinatociclasa, y aquí es lo que hace, convierte el ATP, que el ATP es lo que es el adesintrifosfato, el ATP es la moneda energética del cuerpo humano. Gracias al ATP nosotros podemos hacer cualquier cosa o cualquier acción. Nuestro cuerpo humano puede sobrevivir gracias al ATP. Ya, por si acaso, el ATP se trae en lo que vienen a ser las mitocondrias. Entonces, ¿qué es lo que hace, qué es lo que hace esta enzima? Transforma el ATP en CAMP, que es la etnilnato, es el AMP cíclico. Ya, el CAMP es el AMP cíclico, es lo mismo. Y el AMP cíclico, este es el segundo mensajero. O sea, si les preguntan cuál es el segundo mensajero, no es ni la ciclasa, no es ni la proteína G, no es ni la adrenalina, nada de eso. El segundo mensajero al final es el AMP cíclico o el CAMP. Y este AMP cíclico, como yo les dije al comienzo, que el segundo mensajero es, por así decirlo, toda una serie de cascadas o de consecuencias que hace el cuerpo humano para poder hacer una acción más prolongada. O sea, este MP cíclico es el que va a tener diversos efectos o va a terminar abriendo canales de, por ejemplo, canales de calcio, va a terminar regulando el metabolismo de ciertas proteínas, de ciertos minerales. Este MP cítrico es el que va a causar todos los cambios en el cuerpo humano, tanto los cambios metabólicos como los cambios enzimáticos. ¿Ok? Entonces, como tal, el segundo mensajero, ¿cuál es? Es el AMP cítrico, pero necesita todo lo que ya mencioné antes para que se efectúe lo que viene a ser esta, para lo que venga a ser efectuarse todo este proceso. No sé si quedó claro esto. ¿Quedó claro toda esta cascada de segundo mensajero? No mucho. ¿En qué parte más o menos desean que les repita? Porque ese es algo complejo, la verdad. O desde el comienzo. ¿Puede repetir del comienzo? Ya, ok, listo. No se preocupen. A ver, miren. Como les repito, el segundo mensajero es un proceso en el cual se van a activar muchas proteínas. O sea, tenemos que entender que esto del segundo mensajero lo estudiamos en proteínas plasmáticas porque son proteínas. Entonces, tenemos que partir de que va a venir primero un mensaje. O sea, va a haber el primer mensajero, que puede ser la adrenalina, como puede ser la noradrenalina, pueden ser 1 millón de sustancias, pero en este caso es la adrenalina, ¿ok? Esta adrenalina, que es una llave, se va a juntar con un receptor, es decir, una antenita que andaba por ahí, o sea, un cerrojo que andaba justamente en lo que viene a ser la membrana plasmática. Entonces, esta llavecita se une con esta proteína. ¿Y qué es lo que pasa? Esta proteína está anclada a otra proteína más. O sea, se dan cuenta, todo esto es un proceso de proteínas, proteínas, proteínas. Ya. Entonces, el mensaje, que es una proteína que pasa la adrenalina, va y se junta con otra proteína que es el receptor. Y el receptor, una vez que está activado, o sea, una vez que está estimulado gracias a este mensaje, que es la adrenalina, que también puede ser otras cosas más, activa una proteína con la cual está anclada, que es la proteína G. ¿Ok? Esta proteína G se va a desplazar, y esto no lo dije, pero me olvidé porque es algo que sí toman, por si acaso. Esta proteína G tiene 3 subunidades, o sea, tiene 3 cabecitas. Una cabecita alfa, una cabecita gamma y una cabecita beta. Ya, solamente la cadena alfa es la que se libera. Ya, por si acaso. Aquí tiene, digamos que aquí, o sea, aquí este gráfico del tórtora no lo tiene, pero aquí tiene 3 cabecitas y solamente la cadena alfa de las 3 cabecitas, que se denomina subunidades, es la que se libera. Es como que se libera la cadena alfa y gracias a la cadena alfa la proteína G puede coger y desplazarse por todo el citoplasma. Es como que tipo, llega el primer mensaje, llega el receptor activa la proteína G,
¿Qué hace la proteína G activada? Gracias al receptor que se activó, coge y libera su subunidad alfa, y con este como que si fuera un cohete, y coge y se desplaza. Esta proteína G activada, ¿a dónde va a ir? Va a coger y va a ir a activar a otra proteína más, que es una enzima. ¿Ya? ¿Qué hacen las enzimas? Las enzimas es una proteína que tiene un efecto en el cambio metabólico o para regular ciertos efectos que pasan en el cuerpo humano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta proteína G coge y le dice a la enzima, que es la de linatociclasa, le dice, hermano, es como el típico juego del teléfono cortado. Mira, me llegó un mensaje que la adrenalina cogió y activó el receptor, y el receptor me cogió y me llamó y me dijo que te venga a activar a ti. Entonces, como a mí me dijeron que te venga a activar a ti, yo cogí con mi cadena alfa, vine hacia ti y te activo. Entonces coge y la proteína G coge y activa a esta linatociclasa, que es una enzima. ¿Ya? Gracias a la activación de esta proteína G, esta linatociclasa, ¿qué es lo que hace? Coge un ATP, que los ATP están por ahí dando vuelta por toda la célula, o sea, no es que solo hay uno, o sea, son pequeñas moléculas que van a estar dando vuelta por toda la célula, y este ATP, que es el adesintrifosfato, va a coger y va a decir, ok, la linatociclasa se activó. Entonces, la linatociclasa, ¿qué es lo que va a hacer con el ATP? Lo va a transformar el ATP en AMP cítrico, ¿ok? Y este AMP cítrico, que es lo que se convierte gracias a lo que el ATP, o sea, gracias a que la enzima convirtió el ATP al AMP cíclico, este AMP cíclico o este CAMP es el verdadero segundo mensajero. O sea, gracias el AMP cíclico es el verdadero, es el que va a realizar todos los cambios en el cuerpo humano. O sea, este MP cítrico es el que va a permitir que entre más calcio a células. Este MP cítrico es el que va a causar que aumente el metabolismo de ciertos minerales. Este MP cítrico es el que va a terminar activando algunas enzimas aparte de las que ya tienen antes activadas. No sé si me explico. Entonces, todo el proceso de segundo mensajero es como unas cadenas que van pasando hasta llegar al segundo mensajero de verdad. O sea, si se dan cuenta de aquí, del CMP hacia arriba, todo lo que hemos estudiado antes, no es segundo mensajero, pero es el proceso cómo se activa y se forma el segundo mensajero. Entonces, todo esto en realidad es para que ustedes entiendan cómo se activa el segundo mensajero, pero en realidad el único segundo mensajero aquí que hay es el AMP cítrico. Que sí, que se forma gracias a la proteína G porque va a ser la linatociclasa y la linatociclasa se transforma en ATP AMP cítrico. Sí, que todo comienza cuando llega la adrenalina y es el primer mensajero. Sí, pero nada de eso es el segundo mensajero. O sea, el único segundo mensajero que hay es el MP cíclico, ¿ok? Solo que obviamente hay que estudiar cómo se activa o cómo se llega a formar el MP cíclico. No sé si ahí se quedó claro esto un poquito más o quieren que explique algo o quedó un poquito más claro. O sea, si no quedó claro, puedo volver a repetirlo, no se preocupen. ¿Se entendió todo? Ya listo, ¿ok? Así que mucho ojo con eso. Si les preguntan cuál es el segundo mensajero, es el MP cítrico. Pero si le preguntan, ¿cuál es la enzima? ¿Cuál es la enzima encargada de convertir o sea, cuál es la enzima encargada de llegar a construir el MP cítrico? ¿Alguien sabría decirme de aquí, o sea, viendo esta imagen, cuál es la enzima que se encargaría de transformar como tal el MP cítrico? La de linatociclasa. Exacto, la de linatociclasa. Pedro, vas. Leslie 1. O sea, está bien Leslie, pero justamente ganó él en decirlo. Ángela 1 y Pedro 1. Perfecto, exacto. Es la de linatociclasa. Y el primer mensajero, o sea, el que empezó todo este reverendo proceso es la adrenalina. Ya, pero o sea, lo que quiero que entiendan es que el segundo mensajero es el MP cítrico. ¿Por qué? Porque les pueden poner en el examen, porque a mí en mi examen me lo pusieron así. ¿Cuál es el segundo mensajero? Y mucha gente puso la proteína G, pero la proteína G no es el segundo mensajero. La proteína G es una proteína importantísima para hacer el segundo mensajero. Sí, pero el segundo mensajero es el AMP cítrico. ¿Ok? Ya para dejar el tema de las proteínas, vamos al glucocálisis. Y aquí una chica me preguntó antes lo de los marcadores, que es lo que tenemos acá. El marcador de identidad celular. ¿Qué es el marcador de identidad celular? Son glucoproteínas. Son literalmente antenitas que van a estar en lo que viene a ser el citoplasma celular. Ya estas antenitas ya, de glucoproteína van a lograr identificar a las diferentes células.
es como que ustedes tuvieran su propia cédula de identidad por cada célula. Entonces, gracias a estas antenitas, es que las diferentes células del sistema inmune y las diferentes células de nuestro cuerpo humano pueden coger y pueden decir, ok, esta célula es mía, entonces por favor no la mates. Es por eso que prácticamente cuando ustedes estudian el glucocáliz, es lo mismo que estuvieran estudiando las proteínas, marcadores, las moléculas que hablo, los marcadores de identidad celular. Porque si se dan cuenta, ¿qué son los marcadores de identidad celular? Son glucoproteínas. ¿Y de qué se forma el glucocáliz? De proteínas. En otras palabras, los marcadores de identidad celulares son proteínas que se forman gracias a glucoproteínas y van a formar lo que van a ser el glucocáliz. ¿Ok? Entonces, todo el glucocáliz vienen a ser proteínas, este, vienen a ser proteínas de, coño, siempre me olvido el nombre, loco. Vienen a ser marcador de identidad celular, perdón. ¿Ok? Entonces, es como si estuvieran teniendo su propia cédula, su propia cédula, coño, cédula, ¿ya? Es por eso que cuando ustedes cogen y van al Saladín, hay una tablita que les dice cuáles son las funciones del glucocáliz: protección, inmunidad a las infecciones, defensa contra el cáncer, compatibilidad de trasplantes, adherencia celular, fertilización, desarrollo embrionario. ¿Por qué son todas estas funciones? Porque a la final esto es como que tu célula. Entonces, si se ponen a pensar, protección, claro, protección, porque gracias a esta es como que tipo las células por ejemplo, las células que están encargadas de nutrir a otras células o las células que están encargadas de proteger a estas células van a decir, ah, ok, este pana es de los míos, entonces no te voy a atacar, brother. Inmunidad contra a las infecciones, por lo mismo, porque si viene una infección, viene un virus, viene una bacteria, no va a tener el mismo glucocáliz que tienen todas las células del cuerpo humano, me explico. Entonces es como que gracias al glucocáliz diferente que tienen las otras células, o bueno, los patógenos, y hay patógenos que no van a tener ese glucocáliz, el sistema inmune va a decir, oye, ¿qué tiro, loco? Mi glucocáliz, mis proteínas de reconocimiento no te reconocen, valga la redundancia. O sea, tú no eres de los míos, entonces te tengo que matar, ¿no? Entonces, tipo así, para eso sirve el leucocáliz. Es por eso que hay ciertas enfermedades en las cuales estas células no presentan leucocáliz. Y ahí es cuando existe una enfermedad autoinmune. Es decir, que el cuerpo humano se va destruyendo a él mismo. ¿Por qué? Porque puede tener deficiente esto, el leucocáliz, que son las proteínas reconocedoras de otras células. Asimismo, por eso es importantísimo el glucocáliz en lo que viene a ser cuando se hacen los trasplantes. Porque si el glucocáliz, por ejemplo, cuando viene una célula, cuando viene un órgano de otro cuerpo humano, le hacen full estudios. Hay un estudio exactamente del cuerpo humano. Me encanta lo que van a hacer trasplantes, porque mi papá estuvo metido en esta área. Este, es ese examen de compatibilidad celular. O sea, que es un examen que en realidad miden el glucocáliz y es como que tipo dicen, ok, ¿qué tan compatibles son las células de este órgano con las células de este cuerpo humano que necesita este órgano? Porque ¿qué pasa si no son tan compatibles? El sistema inmune, esperen que se me está cargando mi compu, ya volví. El sistema inmune va a coger y va a decir, este órgano que me acabaste de meter no es compatible conmigo, bro, lo voy a matar. Y ustedes dirán, pero es que el chucha lo que lo necesitas, porque si no te mueres, pero las células no van a hacer eso, van a decir, no, no lo reconozco, lo voy a matar. Lo termino matando. ¿Ok? Asimismo, este leucocáliz puede servir como especie de adhesión celular, o sea, gracias a estas pequeñas antenitas se puede adherir a otras células. Asimismo, gracias al leucocáliz, es como ya les dije, es como una cédula. Entonces, gracias al leucocáliz, cuando el espermatozoide, eso lo van a ver de aquí a 2 semanas, cuando van a la etapa de embrio, por eso me encanta, soy ayudante de eso. Gracias a esta barrera, bueno, gracias a estos pelitos, ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacer como que tipo, como es la cédula, ¿no? Va a ir al espermatozoide y va a decir, ok, estoy buscando a un óvulo. ¿Cómo lo detecto? Por el leucocáliz. Gracias al leucocáliz, él va a saber, tipo, que no se está metiendo en células del útero, sino que se está metiendo o está incrustándose dentro de lo que viene a ser un óvulo. Que sí me explico. Entonces, todas estas funciones las tiene el leucocáliz. ¿Ok? No sé si quedó claro lo que van a hacer el leucocáliz. Y al mismo tiempo su similitud o también asimismo su gran estrecho relación con lo que tiene los marcadores de identificación celular. Siempre me olvido el nombre, que ya lo tengo como el leucocáliz. No sé si quedó claro eso, no sé si quedó claro el leucocáliz. ¿Sí?
Ya listo. O sea, en resumidas cuentas, ¿cuál es la función del leucocális? Es la misma función que lo que viene a ser el receptor de identificación celular. Prácticamente ayuda a que las células puedan detectar si la célula misma es propia o es extraña. Tiene diferentes funciones. Hay una tabla gigante. Hay 5 funciones según el Saladin. Protección, compatibilidad con los trasplantes, fertilización, adherencia celular, inmunidad a la que viene a ser inmunidad a las infecciones, defensa contra el cáncer y desarrollo embrionario. Todas esas son funciones, ¿ok? Exacto, ya. Y esas funciones están ligadas a que ayudan a reconocer a la célula como tal, ¿ok? O sea, como tal, no es como que solo existe una función. Hay diferentes funciones, son esas 7 funciones, pero ya las expliqué como el tipo de función en función y por qué tiene que ver con lo que van a hacer los vocales. ¿Ok? No sé si quedó un poquito mejor claro tu duda, Andrés, ahí. Y ya te digo, Mónica, ¿dónde está el vocales? Como para que, porque justamente puse esta imagen, pero no la he explicado. Ya, ok, listo, Andrés. Mira, Mónica, el vocales quiero que lo veas así. Todo esto son células. Ya veremos lo que son las microvellosidades también, solo que igual aquí están. Mira, aquí tenemos estas microvellosidades. Todo esto es una célula, pero está tomada con un microscopio electrónico. Y quiero que aquí vean que aquí como que le hacen un corte transversal y se ve aquí la célula como tal. Todas estas bolitas son lo que vienen a ser estas microvellosidades. Pero si te das cuenta que hay unos pelitos, o sea, si te das cuenta que en las células hay como estos pelitos. Ya, estos pelitos es el rugocális. El rugocális se encuentra justamente bordeando toda la membrana. Por eso es que se le estudian proteínas de membrana, porque son proteínas que están justamente en la membrana, como que hacia afuera. Son todos estos pelitos pequeños que es por ahí. Esto no quiere decir que el glucocális solamente se encuentra en la microbiocida, solo que justamente aquí está una foto y esta foto tiene microbiocida y glucocális, es como que ya. Pero así se encuentran en todas las células. Son como esos pelitos que están ahí, ¿ok, Mónica? No sé si quedó un poquito más claro ahí. ¿Sí? Ya listo. ¿Ok? Y ya falta poquito, faltan 7 más, no se me duerman. Tenemos las microvellosidades. Ojo con esto. Pregunta de examen. ¿Cuánto, cuánto dura? ¿Cuánto mide una microvelocidad? Miden alrededor entre 1 a 2 micrómetros de largo. No sé por qué puse milímetros. Es micrómetros, o sea, es Tengo que corregirlo, ¿ok? Son micrómetros de largo, ¿ok? ¿Qué son las microvellosidades? Son expansiones del citoplasma, o sea, es decir, la célula se expande y bota como deditos, ¿ya? Y esto va a aumentar entre 24 a 40 veces lo que, o bueno, tal vez me estoy confundiendo un dígito, pero eso eso no es tan significante, ¿no? Pero ¿por qué sirven las microvellosidades? Porque gracias a estas prolongaciones del citoplasma van a lograr aumentar el espacio de absorción. Es por eso que estas microvellosidades se encuentran en lo que vienen a ser las células del intestino. ¿Por qué? Porque en el intestino es donde se absorben los nutrientes. Entonces, gracias a estas microvellosidades, gracias a estas prolongaciones del citoplasma, gracias a que las células se estiran como que botan dedos, esto ocasiona esto ocasiona que amplíe o que se aumente lo que viene a ser la absorción de nutrientes. Es como que si tu dedos, es como que en vez de tener 5 dedos, tuvieras más de 5, y es como que tuvieras más dedos para atrapar cosas. Bueno, más manos sería el verdadero ejemplo, ¿no? Pero eso es lo que hace la célula, es como que coge y bota una expansión de la misma célula para aumentar su capacidad de absorción. Es por eso que se encuentran en lo que van a ser las asas intestinales, este tipo de especialización de la membrana. Otra cosa más es que a estas células, como son varias, o sea, como son varias prolongaciones, se le denomina que estas células o estas microvellosidades hacen que la célula tenga una apariencia de borde en cepillo. ¿Por qué de borde en cepillo? Porque es como que cojan un cepillo de dientes, se dan cuenta que es como que de fibra en fibra en fibra en fibra. Ya, por eso se denomina borde en cepillo. ¿Ok? ¿Y cómo se forman las microvellosidades? ¿O de qué están formadas las microvellosidades? De estas proteínas de aquí, que la vamos a estudiar cuando veamos el citoesqueleto de la célula, por si acaso. Estas proteínas que ven aquí se denominan filamentos de actina, ¿ok? Y son proteínas
las cuales van a pertenecer al citoesqueleto de la célula, que eso lo veremos la próxima semana, pero estos filamentos actina, ¿qué es lo que van a hacer? Van a coger y van a como que salir de la membrana. Ya, o sea, bueno, la membrana no sale de la membrana, prácticamente como que le empujas, como que cogen y dicen, ok, voy a coger y shum, ya. Es como, imagínense que aquí, toda esta es una célula redonda, y coge un filamento de actina y hace esto, boom, y hace esto, y hace esto, y hace esto, y hace esto. Entonces como que se prolonga, ¿no? Ya, esos filamentos de actina son los que van a formar a las microvellosidades, ¿ok? Algo que tienen que saber es que hay un punto en el que estos filamentos de actina que forman a la microvellosidad se junta o se ancla con los filamentos de actina que están en el citoesqueleto, es decir, que los deditos, es decir, pónganlo así, un ejemplo más práctico. El dedo, ya el dedo es, es una microvellosidad, ya. Y los huesos de aquí en la mano son los filamentos de actina de la misma célula. Entonces, cuando los filamentos de actina del dedo, o bueno, de la microvellosidad, se fusiona con los filamentos de actina de la mano, es decir, digamos, el hueso del dedo se fusiona con el hueso de la mano. Cuando se fusiona, vamos a formar esta red que está aquí, denominada la red terminal. Esta red terminal es importante porque aquí es donde se va a anclar esta microvellosidad. ¿Sí me explico? O sea, se ancla al citoesqueleto. O sea, se ancla como tal a la célula. Porque si no se anclara, esto cogiera y volaría. No sé si me explico. Sí me expliqué eso, por si acaso. ¿Sí? Ya, perfecto. No, las microvellosidades no son lo del leucocális, eso ya es otra cosa. Solo que igual en esta imagen de aquí está el leucocális porque justamente el libro te ponía ambas cosas, entonces es como que tipo quitan las microvellosidades, pero también está el leucocális ahí, entonces. Ahorita no le paren bola, solo que más o menos se ve así las microvellosidades, se ven como deditos. Es por eso que se denomina en borde en cepillo. Esas son las microvellosidades. Ahora vamos con los cilios. Que los cilios no son nada más y nada menos que pequeñas antenitas, ¿ok? Pequeñas antenitas que va a tener el cuerpo humano a lo largo de todas las células que conforman el cuerpo humano. Ustedes van, bueno, depende. Hay personas que aman lo microscópico, aman lo que viene a ser eso, entonces les va a encantar mitro. La verdad es que a mí no, yo detesto esa tontera. Me encanta anatomía, me encanta embriología, pero mitro fue algo, un oscuro pasado para mí. Entonces no me gustan. Entonces, si les dijera la cantidad de células, formas, tamaño, tejidos que vamos a estudiar en la carrera, son increíbles. Y estas células que vamos a estudiar en la carrera tienen cilios. O sea, algunas van a tener cilios, otras no van a tener cilios. Pero, ¿qué son los cilios? Son especializaciones de la membrana, así como las microvellosidades, pero en vez de ser prolongaciones celulares, o sea, no son prolongaciones de la célula. Los cilios son literalmente antenas, son como pelitos. O sea, es como, imagínenselo así, nosotros tenemos el cuero cabelludo, ¿no? Pero del cuero cabelludo salen pelos, ya, es más o menos así en la célula. Es como que si del cuero cabelludo, que es la membrana, salen pelos. No es que el cuero cabelludo se hace como que un dedo ahí. No, son pequeñas antenitas, ¿ya? Que ustedes, bueno, que van a medir entre 7 a 10 nanómetros de largo, lo repito, no es milímetro, es nanómetro, tengo que corregir eso, ¿ok? Pero son de 7 a 10 nanómetros de largo, y vamos a tener dos tipos de cilios, vamos a tener los cilios no móviles y los cilios móviles, ¿ok? Déjenme poner aquí que, chamarre, aquí se me... Ajá, perfecto, ok, hagamos como que si nadie vio eso, ya listo. Entonces, para entender a los cilios, ¿de qué están compuestos los cilios? Si las microvellosidades están hechas por lo que vienen a ser filamentos de actina, ¿ok? Los cilios no van a tener actina, sino es que van a tener otra proteína más, es acordarme cuál era. Uy, ¿qué olvidar, weón? A ver, no. La actina no era. De microtúbulos. Coño. Uf. Ya, me vino un lag mental, ya. Las microvellosidades, la proteína de las microvellosidades son la actina, en los cilios no, en los cilios la proteína va a ser los microtúbulos, ¿ok? Y asimismo, estos cilios se van a conformar por una parte denominada axonema. ¿Qué es axonema? Es literalmente la estructura de los cilios, es decir, que cada de esas antenitas se van a formar así, por medio de un axonema,
¿ok? Que estos axonemas van a tener diferentes proteínas, van a tener, bueno, o sea, no es necesario que se vean todos estos brazos externa, nexina, todo esto no es necesario, solo quiero que entiendan que va a tener este axonema va a tener una estructura en forma de 9 más 0, 9 más 2, dependiendo qué tipo de cilio sea. Por ejemplo, vámonos acá. Creo que en esta imagen de acá tengo uno. Miren, por ejemplo, tenemos cilios primarios y los cilios móviles y los no móviles, ¿ok? El libro te menciona que los cilios primarios son prácticamente los no móviles. ¿Por qué son no móviles? Quiero que vean que, o sea, tienen una estructura 9 más 0, o sea, tienen microtúbulos, pero ¿qué es lo que no tiene? No tiene esta proteína importantísima que es la dineína, ¿ok? Ya les voy a explicar eso. Pero hasta ahora quiero que entiendan que los cilios tienen que la estructura como tal, toda esta esfera, de cómo se va formando o cómo se forman estos cilios se denomina axonema, ¿ok? Y el axonema de los cilios no móviles, de los cilios primarios, de los cilios nodales, que no son los que no tienen movilidad, es un coño de la madre. Ya, es una estructura de 9 más 0. ¿Y qué no va a tener? ¿Por qué no se mueven? Porque no tienen esta proteína denominada dineína. Ok, solo hasta ahora quiero que sepan eso. ¿Dónde van a encontrar estos cilios? Por ejemplo, en lo que ven a ser a nivel de la retina, existen estos cilios, van a ser algunos receptores de la luz. A nivel de lo que ven a ser el pabellón auditivo, vamos a tener también cilios nodales o cilios también no móviles, que a la final van a servir como una especie de antena, van a servir como una especie de detección de lo que ven a ser un poco tu equilibrio. Son otras cosas más que después van a estudiar ustedes, pero igual el libro les menciona esos ejemplos. Otro me parece que eran los túbulos renales, que gracias a eso van a permitir el flujo o también al mismo tiempo el intercambio de ciertas moléculas a nivel de los túbulos renales. O sea, todo, y también te menciono algo de la nariz, que por ahí a veces hay algunos cilios no móviles, algunos cilios primarios en la nariz y que también van a servir para la detección de ciertas partículas, retención de ciertas partículas. Son como pelitos, pero que no se mueven, ¿ok? Entonces, esos son los cilios no móviles. También se denominan cilios piriformes, por si acaso, porque son como que pilares, ¿ya? Pero, ¿qué pasa con los cilios móviles? Los cilios móviles también tienen un axonema. Acuérdense que axonema es toda esta estructura. También tiene microtúbulos. También tiene, también va a tener coño, o sea, van a tener esos sí microtúbulos porque de eso se componen, pero quiero que vean que es 9 más 2. ¿Por qué 9 más 2? Porque tiene 9, o sea, tiene 9 pares y aquí tiene 2 microtúbulos en medio. ¿Ya? Y estos 2 microtúbulos en medio van a tener estos rojos que están aquí, que es la dineína, ¿ok? ¿Qué es la dineína? Es la proteína motora, es una proteína motora, es una proteína que se va a encargar de coger el ATP, es decir, va a coger el ATP que era esa moneda energética, era esa moneda que te va a permitir hacer las acciones. Entonces, esta dineína va a coger el ATP y ¡pum! Va a hacer el movimiento. Estos cilios se encuentran ¿dónde? Se encuentran a nivel de la mucosa respiratoria, por ejemplo. ¿Ya? ¿Para qué sirven los cilios en la mucosa respiratoria? Gracias a que los cilios se mueven así, ¿ya? Van a hacer que el moco no se quede totalmente encapsulado dentro de lo que viene a ser la vía respiratoria o cualquier otra sustancia, cualquier otra cosa que un matrófago venga y se lo coma para, por así decirlo, protegerse. Estos cilios se van a activar y van a ir a ayudar moviendo y moviendo este moco para que no se quede estancado. Otra cosa más importante que no sé si se la puedan tomar es que estos cilios si estuvieran en una solución mucosa, o sea, si estuvieran como que tipo en una especie de algo denso, no se podrían mover. Es por eso que los cilios móviles están inmersos en una solución salina, no en una solución mucosa. O sea, aquí puede mover el moco, sí, pero no es como que el moco está aquí incrustado o inmerso en todos los cilios, sino es que tenemos una pequeña solución salina que es la que hace que algunos cilios se puedan mover. ¿Ok? Asimismo, quiero que sepan que la forma en la que se mueven los cilios se denomina un golpe de potencia, que es literalmente así, shum, es como que así, ya, es literalmente esto. ¿Cómo se hace el golpe de potencia? Coge ATP, hacen el golpe de potencia, pero ahí hay otros pasos más, es que el golpe de recuperación, o sea, cuando tú pum, golpeas, tienes que recuperar. Entonces, el cilio coge y vuelve a su estado normal, se vuelve a estar paradito y de nuevo pum, golpea. Entonces, así es como barre ciertas sustancias o ciertas cosas. ¿Ok? ¿Quedó claro eso? ¿Quedó claro lo de los cilios?
El citoesqueleto es prácticamente el esqueleto de la célula. Eso lo vamos a estudiar la próxima semana, por si acaso, porque eso tiene que ver con el interior de la célula. Eso, tiempo al tiempo, eso lo estudiaremos la próxima semana. Yo les explicaré eso, no se preocupen. Pero por ahora, como para que entiendan como que los filamentos actina se anclaban al esqueleto de la célula gracias a lo que era la red terminal. ¿Entendieron los microtúbulos? ¿Entendieron de que están compuestos por esto? ¿Cómo se diferencia un microtúbulo que no es móvil con un microtúbulo que sí es móvil? ¿Entendieron todo eso? Sí. ¿Listo, chicos? Y bueno, vamos ya con lo último, que son los flagelos, y ya con esto se pueden ir a mimir. Van a mimir, pero con la convicción de que aprendieron algo nuevo. O tal vez le pasaron algo que aprendieron. Los flagelos están hechos por microtúbulos mismos. O sea, los flagelos literalmente los cilios, pero más largos. Solo sepan eso, literalmente. ¿Cuál es el único flagelo funcional que tiene el cuerpo humano o el ser humano? La cola del espermatozoide. Murió. Ahí está. Ahí está su pregunta de examen. Si es que le toman eso, claro. ¿Cuál es el único flagelo funcional del cuerpo humano? La cola del espermatozoide. Nada más, de ahí literalmente lo mismo. El flagelo tiene una estructura 9+2. O sea, obviamente como es móvil, tiene que tener una estructura 9+2, o sea, como sea. Tiene también la proteína dineína. Aquí la diferencia que puse esta imágenes es para que vean que los flagelos y los cilios, a pesar de que sean la misma estructura, no hacen el mismo movimiento. Los cilios hacen un golpe de potencia, el flagelo hace una forma de helicoidal, o sea, su movimiento es helicoidal, es algo ondulante, lo dice el libro, como la serpiente, te pone el ejemplo del libro, pero algo ondulado, es como que estuviera haciendo en hélice, si se dan cuenta. Esto es lo que hace que gracias a este movimiento el espermatozoide pueda moverse. O sea, muchas personas piensan que el espermatozoide se mueve así, pero no, el espermatozoide es como que tuviera un helicóptero en su cola, es como que shun, hace locoidalmente y así se puede mover. Es por eso que aunque ustedes no lo crean, existen diferentes enfermedades relacionadas a la ausencia de la dineína. Porque, a ver, déjenme ver, vamos a ver, para ya terminar. O ya, termino esto y te repito la estructura de los axonemas, no te preocupes. ¿Ok? Ok, entre Leslie, Ángela y Perro, porque aquí está un desempate para ver quién le compra la galleta. Ya, entre Leslie, Ángela y Perro, ¿ustedes me pueden explicar qué llegará a pasar si es que un bebé nace con una alteración genética en la cual la dineína no se produzca? O sea, él no tenga dineína, o sea, su cuerpo no pueda producir dineína porque tiene un defecto genético. ¿Ustedes qué piensan que le puede pasar a él si es hombre? Si les digo que la dineína es la encargada de hacer que se mueva esto, o sea, que se mueva el flagelo, que se muevan los cilios, ¿qué pueden pensar ustedes? ¿Qué pasaría? Vas por ahí, hermano, vas por ahí, pero vas por ahí. O sea, locomotoras no tanto porque él se podría mover tranquilamente, él podría mover sus brazos y piernas. Auditiva no, porque acuérdate que en el oído están los cilios, los cuales no tienen movilidad, o sea, ahí no tiene nada que ver. Porque acuérdate, ya Santiago lo quiere decir, vamos a darle un poquito más de chance. No, le robaron. Bueno, 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 ya después hacemos un desempate lindo para ver quién se lleva la galleta, pero Johanna se acaba de meter a la pelea y a la disputa, así que voy a tener que hacer una pregunta ya mismito. Termina la clase, voy a hacer unas par de preguntas también para que les sirva a ustedes como una especie de feedback. Exacto, Johanna, estéril. Si una persona tiene un problema de no tener dineína, ¿qué va a pasar con el espermatozoide y su flagelo? El flagelo va a estar ahí bien, pero no se va a mover. O sea, una vez que ocurre el coito o ocurra una actividad sexual, y el espermatozoide entre al útero, ¿qué es lo que va a pasar? No, el espermatozoide no se va a poder mover porque no tiene esta proteína, entonces él va a ser estéril. También, si es mujer o hombre, también pueden tener sinusitis, pueden tener rinitis, pueden tener alguna enfermedad respiratoria. ¿Por qué? Porque los cilios no tendrán movimiento, entonces el moco se podrá quedar atascado. ¿Sí me explico? Todo eso tiene que ver con por ahí, exacto. El cilio no tendría movimiento. Ok, pilas con eso. Por si quieren ver, por ahí me dicen que por ahí les mandan a investigar enfermedades de algunas organelas, no sé, pilas con eso. O sea,
Esa es una enfermedad que puede afectar a esta organela, ¿no? Y bueno, y ahorita para explicar esto lo del axonema, ¿ok? El axonema es cómo se compone el cilio, ¿ok? Podrían tener una fibrosis quística. La fibrosis quística, eso sí lo leí en el Saladín, pero eso estaba relacionado más, o sea, no es que podría tener una fibrosis quística, pero la fibrosis quística puede causar de que los cilios, ya, a ver, ¿qué es lo que pasa en la fibrosis quística? Donde antes habían cilios, gracias a la fibrosis quística, eso se fibrosa, es como si hubiera una caracha. Entonces, donde antes había un tejido totalmente funcional, en donde tenías cilios que movían a lo que viene a ser, por ejemplo, el óvulo cuando es eso ovulado, ya no hay esos cilios. ¿Por qué? Porque tenemos una cicatriz ahí. Entonces, la fibrosis quística puede causar de que los cilios de la trompa uterina se disminuyan, o sea, no tengan, y eso también puede causar problemas de fertilidad para la mujer. Pero no es, pero eso no quiere decir que esta enfermedad puede causar fibrosis quística, ¿sí me explico? O sea, la fibrosis quística puede dañar a los cilios de la trompa de falopio, pero no es que se produce gracias a lo que mencioné. ¿Sí me explico, Joana? ¿Sí? ¿No? Sí, ¿Sí? gracias. ¿No? Ya, ok, listo. Y para explicar esto del axonema, el axonema es como que tipo cómo se componen los cilios, es la estructura. Y el axonema de los cilios no móviles, o también denominados los cilios primarios, o los cilios nodales, es una estructura de 9+0. ¿Por qué? Porque no tienen dos microtúbulos aquí en medio y tampoco tienen dineína. Entonces, así se compone el axonema, lo que viene a ser un cilio. Pero los cilios móviles van a tener 9+2, o sea, van a tener 9 pares de microtúbulos y va a tener 2 microtúbulos aquí en medio, los cuales van a estar compuestos también por esta proteína denominada dineína. Y gracias a la dineína, estos cilios se van a poder mover. ¿Ok? Pero esa es la estructura del axonema. Prácticamente el axonema es cómo se compone lo que viene a ser esto. Mira, aquí tenía uno, no sabía. Mira. Esto sería un cilio no móvil y esto sí sería un cilio móvil. ¿Ok? No sé si ahí queda un poquito más claro tu pregunta. Uy, no, no vean que tengo LOL. Perdón, eso pasa cuando terminas clases y no tienes nada más que hacer en tu casa. Bueno, X. Quedó un poquito más claro, ¿quién me preguntó? ¿Quién me preguntó? Dana, quedó un poquito más claro ahí lo que es el axonema. Ya. Y bueno, eso sería todo, chicos. Espero que les haya gustado la clase. Entre primario y modal, o sea, entre primario y nodal, en realidad, la diferencia, si te das cuenta, es que la nodal tiene algunas otras proteínas más. Generalmente es lo mismo, o sea, prácticamente lo mismo. Ambas son inmóviles, solo que se las separa un poco dependiendo de su estructura, ¿no? La nodal va a tener algunas proteínas que ahorita no es necesario que se las aprendan porque no se las van a tomar. Tampoco le van a pedir la diferencia entre nodales y primarias porque en el libro no te dice la diferencia entre las tres, pero es prácticamente lo mismo, solo que las nodales estructuralmente van a tener un poquito de más cosas, pero igual no se va a poder mover. Igual tienen la misma función que la primaria, por si acaso. Ya, no te preocupes. Ok, Santiago, no sé si quedó un poquito más claro ahí, Santiago, tu duda, pregunta, sí, no, sí, no, sí, no, sí, sí, no, 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 sí, sí. Listo, hermano. Ahora vamos a ver si puedo hacer un desempate. Porque, vamos a ver, déjame acordarme. Ajá, ajá. Vamos a ver, 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 vamos a ver. Mm, 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 mm. Ya, esto es algo importante, ya. Y no hay presupuesto, no hay presupuesto. Ya, pero esto es algo importante, que no me acuerdo si Vigilu lo dijo, pero espero que alguien lo haya leído. La membrana fosfolipídica tiene una particularidad, que tiene una parte que es hidrófoba, o sea, es decir, que es una parte que repele el agua, y también tiene una parte que es hidrofílica, es decir, que es una parte que está, como que en amistad con el agua, es como que tipo, sí, te voy a dejar pasar. De las ¿Cuál es la parte hidrofóbica? ¿Es la cabeza o es la cola de lo que viene a ser la membrana plasmática? Bueno, de las glucoproteínas como tal. ¿Alguien me lo puede decir? Bien, perfecto. Leslie. No, pues es la cola, ¿no?
Ajá, la cola es hidrofóbica. Pero hay que preguntar, ¿pregunté hidrofóbica o hidrofílica? Chamarre. Espérate. Es la cola hidrofóbica. La cabeza es hidrofílica. Espérate. Ajá, exacto. Pero yo qué pregunté. Es que no me acuerdo qué pregunté, no me acuerdo si pregunté. Yo pregunté cuál es la hidrofóbica, ¿verdad? Ah, chamarre, ok. Bueno, voy a poner otra pregunta, porque la pena es que no me acuerdo qué pregunté. Las células, por ejemplo, las células del sistema inmune, los glóbulos blancos, por ejemplo, los mastocitos, los neutrófilos, todas esas células, ¿qué tipo de células tienen? O sea, ¿cuál es el tipo de célula? Esférica. Bien, Diego, perfecto. Pero se me acaban de sumar otro más a la pelea de la galleta. No pasa nada, aquí hasta que alguien llega a dos. Hasta que alguien llega a dos. Vamos a ver. Las células de los vasos sanguíneos, ¿qué tipo de célula van a tener? No, las células de los vasos sanguíneos. ¿Quién abrió? ¿Alguien abrió? Las células de los vasos sanguíneos, de las arterias, de las venas. Perfecto, endoteliales. O sea, sí, técnicamente ese es el epitelio, pero ¿qué tipo de células son las células endoteliales? A ver si googleo. ¿Qué tipo de células? ¿Serán circulares? ¿Serán estrelladas? ¿Serán cilíndricas? ¿Serán esféricas? ¿Qué tipo de células son las células endoteliales? Más bien, solo me tienes que decir qué tipo de célula es. Ojo con eso, porque no son cilíndricas. Porque, o sea, a eso será qué tipo de epitelio es. Será un epitelio endotelial. Pero, o sea, estoy preguntando qué tipo de célula. Eso es algo muy importante que van a tener que ir de poco a poco puliendo, porque a veces los Eritrocito, doctores dime, Santiago. eritrocito, algo así. No, No, es que no es el eritrocito como tal, sino del vaso sanguíneo. Ay, exacto, ya pusieron Ángela. ahí escamosas. Ah, no, Fue perdón, primero Jefferson puso primero. Jefferson puso primero. Exacto, Ajá. escamosa o pavimentosa o plana. Ese es el tipo de célula de los vasos sanguíneos. Ahora se me acaba de sumar una persona más. Así que la siguiente va a valer 2 puntos. Ya, el que conteste esta, a pesar de que tenga cero, se lleva la galleta. Ya. Vilo, ¿me quieres ayudar con una pregunta de 2 puntos? A ver, ¿cuáles son los 3 tipos de estímulos de las proteínas de conducto? O sea, de las Ya está. compuertas. Ajá, ya está. Pero pongan los 3 en un solo mensaje, no los Ajá, pongan así pongan revueltos, los, los 3 en un solo pongan. Mecánica mensaje. de voltaje y de ligando, sí. Chut, Dana te ganó. Dana te ganó. Bueno, Dana, a lo que acaba la clase de ligando de mecánica y voltaje. O sea, bueno, sí, brother, ya te faltaba una y Dana te la terminó poniendo. O sea, lo último. Bueno, Dana, puedes escribirme a mí o puedes escribirle a Bilu. Bueno, la verdad, escríbeme a mí porque yo voy a ser el que voy a la universidad para concordar y darte tu galleta. O sea, igual, los demás, muchas gracias por participar. Espero que les haya gustado la clase. Espero que se haya podido entenderlo todo lo que hayamos querido explicar. Y cualquier cosa, cualquier novedad, estamos aquí para ayudarles. Por si acaso, el día de mañana a la 1:30 estaré por la U. Tengo que dar una clase presencial de biología mismo. Así que si desean estar por ahí, que desean pasearse por ahí, voy a estar en la biblioteca. Ok, chicos, hay una mano alzadita de quién es, de Santiago y también alguien más. Díganme, muchachos. Dime, Santi. Ya bajo la Ah, mano. bueno, creo que se estaba despidiendo, no sé, chicos. Bueno, ya, chicos. Espero que les haya gustado la clase. Pueden ir en paz. Fue un gusto, chicos. Cualquier cosa, cualquier novedad me lo pueden decir. Estamos Vilo y... Dime, Bianca. Bianca alzó la mano. Uy, 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 uy. No he parado la grabación. Mierda. Chut.